No sé cómo estar quieto. Es que me va a doler el poto acá. ¿Eres Germa o Germán? Germain. Germain. ¿Cómo te digo? Germa. Germa. Ya. O sea, mi familia y amigos desde chico me decían Germa. Ya. Por eso es algo que yo Ya. decidí escoger por la acepción femenina. No le dicen, es mi Germa, es mi hembrita. Estamos con Germa Machuca. Muchas gracias, Germa, por aceptar esta entrevista. Entonces, lo primero que quisiera pedirte es que te describas un poco quién eres, cómo te defines. Bueno, soy Germa Machuca, soy una marica, travesti, bailarín, actor y performer. ¿Dónde te has formado? ¿Con quiénes has trabajado? ¿Puedes contarte un poco? Sí, a ver, mi formación o deformación es más bien bastante dispersa y autodidacta en muchos sentidos. Yo termino la escuela en el año 88 y mis primeras inquietudes eran estudiar filosofía en San Marcos. De hecho, mi mejor amiga del colegio ingresó a la universidad. No lo hice yo junto con ella porque en el camino, que es como generalmente se han sucedido las cosas en mi vida, me encontré con el teatro. Pero mucho antes de llegar al teatro, yo quería estudiar artes plásticas. Entonces seguí algunos cursos en el Museo en el Mali, qué sé yo. En fin, no los voy a enumerar. Y de esa manera, o de muchas maneras, paradójicamente he estado siempre muy vinculado a las artes plásticas. Muchos de mis mejores amigos son artistas plásticos, y de alguna manera yo he estado siempre como una especie de ente periférico a las artes plásticas. Algo que no es que hice profesionalmente, pero que de alguna manera ha terminado siendo parte también de mi experiencia personal, porque se ha cruzado. Digamos que soy un artista que hoy podríamos llamar transdisciplinario, ¿no? Finalmente llegué al teatro, o sea, no logré concretar los estudios de filosofía, y llegué al teatro. Hay muchos temas sobre los que quisiéramos conversar contigo, pero en esta entrevista a ver si nos podemos centrar en Teatro del Sol, que es un poco lo que conversamos, ¿no?, para tratar el día de hoy. Cuéntanos cómo es que supiste de Teatro del Sol, cómo supiste de Alberto Montalva, de Pipo Ormeño. Supe de Pipo y Beto de Teatro del Sol, de estas dos maravillosas, paradigmáticas, maricas, mutantes, a través de una imagen, como mucho de lo que me ha jalado a mí, como mucho de lo que ha sido seguir mis intereses a través de la imagen. Fue a través del periódico, ¿no? Mi padre era militante de izquierda, comunista. Entonces en casa hablábamos mucho siempre, no solo de política, sino de arte también. Se leía mucho, revisábamos mucho los periódicos. Entonces así fue como llegó a mis manos algún día un periódico que reseñaba el trabajo de Teatro del Sol, sobre todo de la experiencia del beso de la mujer araña,
a puertas de su próximo estreno, que era Orquídeas a la luz de la luna, una obra de Carlos Fuentes. Como muchos saben, El beso de la mujer araña es una obra de Manuel Puig. Entonces, así fue como yo conocí, como supe del trabajo de Luis Felipe Ormeño, y para mí fue revelador, ¿no? Fue revelador encontrarme con la posibilidad de ser, ¿no? Encontrar que habían otros que seguramente desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad de nuestra condición, se atrevían o tenían el valor, seguramente doloroso, porque no es fácil atreverse, a llevar a escena, a construir una voz, a utilizar sus cuerpos, a darnos referentes, para que quienes vivíamos las mismas realidades que los personajes de sus obras, nos pudiéramos sentir identificados. No es esta cosa gregaria, diría yo, que es lo maravilloso de ser tocado por experiencias o por personas como ellos, ¿no? Fue así como yo conocí el trabajo de Pipo y Beto, y por supuesto, con ayuda de mi padre, que ha sido uno de mis mayores cómplices, llegué a ellos. No recuerdo bien el año, debe haber sido ya terminando la secundaria, o antes, unos años antes, que fui a ver, creo que debe haber sido una última vez que ellos pusieron El beso de la mujer araña en Lima, por muy pocas fechas, en el interín de un viaje y otro. Se acostumbra y se acostumbraba a veces, independientemente de tener las temporadas largas, cuando te invitaban o te invitan a un encuentro, festival, a hacer a modo de ensayo unas funciones, ¿no? Que nunca son demasiadas, pueden ser 3, 2, una cosa así, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber logrado tener el privilegio de haber visto El beso de la mujer araña, siendo muy jovencito, ¿eh? Siendo muy jovencito, porque yo nací en el 70, o sea, El beso de la mujer araña se estrenó en el 78, cuando yo tenía 8 años. Entonces probablemente yo no debo haber tenido ni siquiera 18 años, porque en el 88, que yo terminé el colegio, estrenaron ellos, o en el 89 lo estrenaron, porque lo curioso es que Pipo y Beto, Teatro del Sol, formaba parte de esta nueva generación de grupos de teatro que se agruparon bajo las siglas de un movimiento independiente que se llamó el Motín, un nombre que no podía ser más perfecto, ¿no? Motín, Movimiento de Teatro Independiente, en el cual estaban todos los grupos que eran parte de la misma generación, ¿no? Cuatro Tablas, uno de los promotores, Yoyashkani, que sigue hasta hoy, maestros de generaciones, Teatro del Sol, La Tarumba, otros grupos más, otros actores independientes o teatristas independientes más, grupos por supuesto del interior del país. Estamos hablando pues del periodo post-dictadura, ¿no es cierto? Con todos los impulsos que habían venido también con el velasquismo de construir cultura, ¿no es cierto? Por supuesto, todas estas iniciativas, todas estas experiencias eran experiencias de un teatro crítico, de un teatro además propio, ¿no? Que rompía con los cánones tradicionales de un teatro más bien burgués, más bien occidental. No quiero decir con esto que no tuvieran influencia occidental, porque ciertamente tuvieron contacto y digamos que florecieron bajo el paraguas de experiencias como las de Grotowski y Eugenio Barba, discípulo de Grotowski, y su teatro antropológico.
Por eso es que no había forma de que esa influencia no germinara en un país como el nuestro, tan rico, en la diversidad de todas nuestras culturas, ¿no? De todas nuestras naciones. Entonces, Teatro del Sol fue parte de este movimiento, y este movimiento generó lo que se llamaron los encuentros de teatro internacional, de teatro de grupo, ¿no? Del tercer teatro, de este teatro antropológico, ¿no? Que rompía, como les estoy contando, un poquito con la idea del texto, ¿no? De la dictadura del texto, y que más bien abría las puertas a la experimentación, a la exploración, a la improvisación, a la creación colectiva con una horizontalidad entre todos los actores de la experiencia teatral, ¿no? Cuéntanos, ese momento en que tú lo conociste en persona, estabas empezando a decir que fue con tu padre, tu cómplice, estabas contándonos, ¿fue el que te ayudó a tomar el contacto con ellos? No me ayudó a tomar el contacto con ellos, sino que de todas maneras en esas épocas, igual, por muy abierto que podría haber sido mi padre, había la percepción de que podíamos ser sujetos de violencia, de que, claro, porque hay que situarnos en la época, ¿no? Más allá del gran éxito que tuvieron Pipo y Beto con El beso de la mujer araña, siempre tuvieron que cargar en sus espaldas, como decía Lemebel, con el estigma de ser maricones, ¿no? Entonces estos eran los actores que hacían teatro de maricas, ¿no? Entonces, claro, le dije a mi padre que yo quería ir a verlos. Mi papá me dijo, bueno, está en tal lugar, si quieres te acompaño, que no sé yo. Finalmente le dije que no era necesario. Creo que yo no recuerdo bien. La cosa es que fui a verlos y quedé impactado porque era una obra que proponía la desnudez en todos los sentidos, ¿no? En todo tipo hablemos incluso de metalenguaje, ¿no? Porque ellos entraban al escenario cargando 2 tarimas de madera con ropas neutras de presidiarios. Eran 2 personajes, y esos eran los únicos accesorios, no había mayor artificio, ¿no? 2 actores, 2 tarimas donde reposarían sus cuerpos, o con la que ellos, según las disponían de distintas maneras, creaban los espacios o los distintos ambientes que uno tenía que completar con la imaginación, ¿no es cierto? Viendo esta experiencia y su desnudez. Ellos literalmente se desnudaban, ¿no? ¿Recuerdas en qué teatro lo viste? Yo no sé si fue en La Cabaña o no sé si ya fue en El Cocolido. No recuerdo bien. Porque hay que recordar que existían los teatros oficiales, ¿no? No habían tantos teatros tampoco. Pero estos grupos se manejaban en teatros más alternativos, más, ¿no? Pequeños, como hasta ahora eran esfuerzos independientes, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda del Estado. Esto siempre ha sido una parte olvidada por el Estado, independientemente de los distintos gobiernos, y también incluso de la empresa privada, ¿no? Esa contracorriente que se han dado estos esfuerzos y se siguen todavía construyendo. Pero como te digo, esa experiencia para mí fue reveladora, porque yo vi en escena por primera vez un personaje marica y un personaje y un revolucionario de izquierda, ambos hablando del deseo y desde la disidencia,
¿no? Intersectando estas dos experiencias, estas dos realidades, y diciéndonos que éramos parte de la misma otredad, ¿no? Y luego, ¿cuándo volviste a tomar contacto con ellos? ¿Cuándo empezaste ya una relación de amistad con ellos? Bueno, no, después mi siguiente experiencia fue ir, ahí sí recuerdo claramente, en el Cocolido. Fui a ver Orquídeas a la luz de la luna. Fue otro shock. Fue otro shock y además ellos salían de esta apuesta por un teatro casi que desde la pobreza, ¿no?, a un teatro de la fantasía, a un teatro propiamente travesti, a un teatro de la ficción, a un teatro, si se quiere, barroco, ¿no? Entonces encuentras a estos dos actores con las cabezas rapadas, con un maquillaje que les dividía el rostro. En uno se anulaba todo rastro de expresión, se anulaba, se desaparecían las facciones físicas. Era una mitad de un rostro anodino, ¿no? Era un personaje andrógino, ¿no? No era ni hombre ni mujer. Y el otro rostro era un personaje maquillado de mujer, un personaje travesti, ¿no? Divididos por una línea negra, y vestidos ambos, se intercambiaban los personajes. Era una cosa extrema, porque ambos hacían de Dolores del Río y María Félix, las dos paradigmáticas actrices del cine de oro mexicano y latinoamericano por extensión, ¿no es cierto? Eran nuestras divas, ¿no? Eran las divas del cine latinoamericano, ¿no? Habían personificado heroínas de la Revolución Mexicana, y luego María Félix había ido luego construyendo esta imagen de mujer fatal, de antiheroína, ¿no? Entonces tenías a estos dos personajes que hacían de dos travestis, que hacían de estas dos estrellas, ¿no? En una competencia de egos, ¿no es cierto?, no exenta de lo que nosotros, las maricas, ¿no es cierto?, desde siempre le llamábamos veneno, de esta lengua mordaz, ¿no es cierto?, de esta, sí, el texto es maravilloso, y era un tour de force, ¿no? Ver a estos dos actores que te dejaban con la boca abierta, con estas imágenes que parecían que eran marcianas, ¿no? Fue un shock para mí verlas. El teatro se abarrotaba. El teatro del Cocolido no es el Cocolido, lo tiene ahora la Tarumba como su escuela de circo teatro, y en ese momento era muy pequeñito, lo dirigía, le pertenecía, lo regentaba la maravillosa Aurora Colina, que además les había cedido el teatro a Pipo y Beto. Finalmente el Cocolido fue durante mucho tiempo el teatro de acciones de Pipo y Beto, ¿no? Ellos manejaron el teatro Cocolido por muchos años, y ahí pusieron muchas de sus obras, ¿no? Y realizaron realizaron lo que ellos llamaban el taller permanente de actores. Entonces, así yo conocí a Pipo y Beto, y me acuerdo que me quedé fuera de la función después de que terminó, y me acerqué y los saludé. Yo tendría pues 18, 19 años, ¿no? Era un jovencito. Y Beto era muy cálido, ¿no? Tenía una mirada, una conducta muy pícara, maliciosa, seductora,
Pipo era más bien una persona que te observaba, una persona más bien callada, un poco más retraída. Luego personalmente era una persona muy divertida, pero era más tímido. Entonces me acuerdo que los esperé, los saludé y luego me fui apartando y se había generado ahí como un grupo de amigos que parece ser también los esperaban para luego ir a algún lugar. Entonces yo decidí seguirlos. Decidí seguirlos y finalmente llegamos, por supuesto yo a distancia, ¿no? Yo creo que ellos ya se habían dado cuenta que yo iba detrás. Y llegamos a las últimas cuadras de la Avenida del Arco, donde se encontraba el Querel. El Querel era este bar discoteca, de lo que en ese momento se decía ambiente, para referirse al ambiente gay. ¿Alberto era el propietario del Querel? Alberto y Pipo eran los propietarios del Querel. Pipo te atendía en la barra, Pipo era el que te servía los tragos. Llegué ahí. Yo siempre fui un chico muy alto, entonces corrí con ventaja para poder entrar, porque en realidad no era fácil entrar. O sea, tú llegabas, te abrían la puerta, porque la puerta estaba cerrada. No me acuerdo si había un vigilante o no, pero te abrían la puerta y había como una antesalita, ¿no? La puerta y había otra puerta más, o una cortina, creo, o una puerta y detrás una cortina. Y entonces te miraban por un ojito, te escaneaban, te revisaban. Me imagino que detrás habían 5 viejas locas cuchicheando, ¿no? Hasta que obtenías una especie de aprobación y te abrían y entonces te dejaban entrar. Pero yo fui solo. Entonces sentí todas las miradas encima mío, porque en esa época era carne fresca, ¿no? Entonces, entonces la gente se te acercaba y qué sé yo, bla, bla, bla. Y me acuerdo que me acerqué a la barra, Pipo me habló, hablamos, y me preguntó mi edad, me dijo si yo iba por primera vez, qué sé yo, y me dijo, bueno, quédate aquí, ¿no? Y en fin, luego se acercó Beto, no sé si cruzamos palabras, en fin. Fue un trato, me dieron un trato como se lo daban a cualquiera, me imagino, en esa circunstancia. Y luego no me fui, no me quedé mucho tiempo. Y luego ya pasó mucho tiempo porque no volví yo al Querel. En estas épocas yo andaba más bien en otros ambientes, ¿no? Eran épocas en las que se estaba también generando todo este movimiento de contracultural, ¿no es cierto?, del movimiento que todos conocemos como el movimiento subterráneo, ¿no? Es un movimiento under limeño, en el que también confluían gente que hacía teatro, danza, poesía, artistas plásticos y los jóvenes que hacían rock bajo la influencia del punk, de la música punk, ¿no? Entonces yo ya andaba metido en ese pequeño todavía inaciente movimiento. Entonces no era todavía mucho, yo no iba mucho a las pocas discotecas gays que habían en ese entonces. Entonces pasó un año o 2, no estoy seguro, cuando ya yo más claramente, luego de tomar un taller con Gregor Díaz, decidí, en el que conocí también a Ernesto Raez, el maestro Ernesto Raez, decidí hacer teatro. Nadie me creía que yo quisiera hacer teatro porque yo era muy tímido. A pesar que en esa época yo ya manejaba una imagen muy andrógina, muy llamativa o escandalosa para la época. Entonces me metí a un taller, vi en un anuncio de periódico
un aviso de un taller que creo que iba a dictar Pipo en la cabaña, en el Teatro de la Cabaña. No recuerdo exactamente si ya en ese entonces Pipo era director de la cabaña, porque Pipo llegó a ser director de la escuela. Luego lo sacaron y hubieron plantones en apoyo, porque claro, como toda institución, hay personas que se entronizan ahí en la burocracia y se resisten al cambio, a los nuevos vientos, y entonces fue muy resistido. Todo el movimiento de teatro independiente, yo recuerdo, lo apoyó, pero luego creo que finalmente, no me acuerdo cuánto tiempo llegó a dirigir él, produciendo algunos cambios, pero como fue tan resistido, luego igual salió. Pero entonces en ese interín yo tomé este taller, que fue de unos días, pero por alguna razón no volví más. O no sé si era un día, 2 días, no recuerdo más. Entonces mi idea era postular a alguna escuela de teatro, que en ese entonces la única que había, bueno, estaba el teatro el Club de Teatro de Lima, estaba la ENSAT y estaba el TUC, que quedaba en el centro, en Camaná, que yo ya conocía porque claro, el punto de reunión o las zonas en las que andábamos los jóvenes de esa época era en el centro de Lima. Sus calles, sus noches, sus peligros y todos estos seres extraños, diferentes y opuestos que convivíamos de una manera anárquica ahí, ¿no? Entonces, bueno, tomé este taller con Pipo y bueno, lo dejé ahí. Ahí conocí a algunos amigos que luego reencontré en el teatro también, o en la música, en fin. Y luego, todo ha sido como muy seguido. Y luego, yo en esos años ya había empezado a hacer performance. ¿Recuerda más o menos 89? No, ya eso debe haber sido en el 88, debe haber estrenado. Porque ¿qué pasa? Pipo y Beto, como te decía, el motín, ¿no es cierto?, generaba estos encuentros. En realidad Mario Delgado y Cuatro Tablas generaron estos encuentros que se llamaban encuentros de teatro de grupo, ¿no es cierto? El primero fue en el año 78 y se repetían cada 10 años. La idea era hacerlos cada 10 años como espacios de confrontación, de diálogo, debate, de las distintas experiencias, ¿no es cierto?, de los grupos no solo nacionales, sino también de latinoamericanos y europeos, ¿no? Vino Eugenio Barba, que en ese momento era una de las imágenes mayores de este tipo de teatro, ¿no? Él es, digamos, el teórico y constructor de lo que se llama o se conoce como tercer teatro y teatro de grupo, ¿no? Teatro antropológico. Entonces, Pipo y Beto todavía no eran grupo en el 78, porque ambos venían de experiencias bastante importantes del teatro universitario. Incluso Beto había trabajado con ¿cómo se llama? Esta directora de teatro que fue esposa de Celso Garrido Leca. Celso Garrido Leca, el compositor que vino huyendo de Chile, que logró salvarse escapando de la arremetida de Pinochet, porque Celso trabajaba en el Teatro Nacional de Chile. Él había trabajado con Víctor Jara, en fin. Entonces, fue el promotor de una serie de grupos de lo que se llamó
la música nueva latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, Beto trabajó en el grupo de Estela, no es Estela, no me acuerdo, que se llamaba La Alforja, Teatro La Alforja. Había hecho igual teatro universitario, y Pipo es ingeniero. ¿De la agraria, me parece? No, ¿de la agraria o de la uni? No estoy seguro, ¿ya? No recuerdo bien. Pero es ingeniero titulado, y había hecho teatro también universitario. Y hay que recordar que en esa época, como te digo, la gente que hoy integra Yuyascan y Cuatro Tablas y otras experiencias de teatro se habían formado en lo que era el teatro ¿cómo llamarlo? Panfletario, un teatro comprometido, un teatro proletario, un teatro obrero, sindicalista. Estaban muy vinculados a todos estos movimientos, ¿no? Porque claro, eran épocas en las que se reivindicaba al proletariado, al obrero, a través del movimiento sindical, al campesino, y en fin. Entonces toda esta gente, no solo Pipo y Beto, sino todos estos distintos grupos tienen sus primeras experiencias en estas otras, ¿no? Incluso Cuatro Tablas, ¿no? Las primeras obras del teatro Cuatro Tablas, Oye Nuevamente y todo lo demás, son y las primeras obras de Yuyascan y también son un teatro de ese tipo, ¿no? Entonces, Pipo y Beto se integran a este movimiento, al motín, asisten a esta convocatoria de Ayacucho. ¿Tú sabes si en Ayacucho llegaron a presentar un avance? Y ahí es la génesis, ahí se da el génesis. Lo primero que ellos muestran como adelanto, como proceso de construcción, porque esa era la idea. Los grupos que se reúnen en los encuentros de Ayacucho se reúnen para mostrar, ¿no?, su trabajo, o para crear, ¿no es cierto?, o presentar sus experiencias que son vistas por sus pares, y para debatirlas, para conversarlas, para discutirlas, ¿no es cierto? Ahora, claro, la dinámica del encuentro Ayacucho cambió, porque esos grupos, imagínate, cada 10 años, son muchos años ya, ¿no?, de construcción de experiencia, ¿no? Entonces ya las dinámicas fueron cambiando, se hacían muestras, se hacían en fin. Había escuchado este tema que habían presentado en el encuentro de Ayacucho, un avance del beso de la mujer. Como te digo, ahí... ¿Eso es seguro? Totalmente. Y después de eso es que ellos luego estrenan El beso en el 78-79. Ah, perdón, sí, puede ser 79. Sí. Y lo mismo pasa con Orquídeas a la luz de la luna. Ellos, obviamente, en el interín entre El beso y Orquídeas hay otras obras, porque hay que recordar que Pipo, el gran aporte de Pipo, y una de las por lo que él se distinguía es porque él hacía dramaturgia. O sea, Pipo luego a la postre es el director de este grupo de Teatro del Sol, ¿no es cierto?, además de actor, pero él escribe las obras. Igual, El beso es una adaptación, ¿no es cierto?, en contra de la voluntad de Manuel Puig, que les costó el intento de ser demandados, ¿no?, una negociación, y en fin, porque Puig estaba negociando la película y no quería que nadie se le adelante. Ellos logran hacerla igual. Y lo mismo les pasa con Los cachorros de Mario Vargas Llosa. Les pasa exactamente lo mismo, que luego ellos le cambian el nombre y le ponen Pichula Cuellar en una segunda versión, porque la logran estrenar como Los cachorros. Y ellos hacen muchas obras sobre Federico, pero escritas por Pipo. Federico, Jazminero desangrado, en fin, hacen distintas obras de Lorca adaptadas por Pipo.
Pero como te digo, esta corriente nueva de teatro habría la posibilidad a no depender del texto del autor. Sí. Me estás contando entonces que Orquídeas a la luz de la luna fue 10 años después del beso de la mujer araña. O sea, el 89. El 89 la deben haber estrenado, pero también su génesis fue en Ayacucho, en el Ayacucho del 88. O sea, ellos muestran ahí, ¿no es cierto?, lo que tenían como avance, como intención para hacer esta versión del año 88. Y es muy curioso porque yo tengo los recortes todavía de periódico que yo era fan. Recortaba y me acuerdo haber visto distintos procesos de maquillaje de estos personajes, de los personajes de travestis, de Orquídeas a la luz de la luna, ¿no? Quien les hizo el maquillaje fue Walter Zambrano, un actor, maestro y maquillador de teatro, también de esa generación, fue maestro del Tuco. No sé qué será de la vida de Walter Zambrano. Entonces me acuerdo que conforme iban anunciando, hubieron distintas fotos, ¿no es cierto?, con vestuario, solo con los rostros de distintos tipos de maquillaje. Ya deben estar descoloridas porque son recortes de periódico, ¿no? Esa fue la segunda vez que yo los vi, y luego vi alguna obra de Lorca, y ya no es hasta sino muchos años después que veo El homosexual, que dirige José Enrique Mavila. Para esto, en realidad, yo me vuelvo a encontrar con Pipo y Beto de una manera maravillosa, como generalmente han sido como generalmente han sucedido estos enamoramientos, porque para mí todas las relaciones afectivas son amores, son romances, ¿no? Pueden no implicar sexo, pero todas son para mí lo mismo, ¿no? Entonces, yo por alguna razón, el espacio en el que he conocido o he compartido el primer momento con personas claves en mi historia, en mi vida, y que la han marcado y que se han quedado y que han formado parte de mi historia, parte de mi vida y han sido muy importantes, se han dado frente a un espejo, compartiendo un espejo y compartiendo el maquillaje. Yo conocí a Susana Torres, la artista Susana Torres, es artista plástica, y que ahora se dedica a la dirección de arte en el cine, que ha sido directora de arte de muchas películas de Claudia Llosa, y ha ganado premios, y además es una artista, un alma gemela, mi hermanastra, como nos llamamos nosotros, y es una artista increíble, ¿no? Con la que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Porque ella trabaja también desde la construcción y puesta en tensión de valores y simbología identitaria patria, ¿no? Desde la realidad o la recuperación o construcción de una imagen de la mujer a través de nuestra historia, ¿no? La obra de Susana Torres me parece muy importante. Entonces, yo conozco a Susana en una fiesta, concierto, performance que se daba en esta movida que yo estoy contando en finales de los 80, comienzos de los 90. Ella estudiaba, creo, Historia del Arte en San Marcos. Yo la había visto ya en una performance participando ella de un grupo, de la experiencia de un grupo que se llama Col Corazón, que era, digamos, el segundo momento de un grupo que se llamó Salón Dada, en el que la líder era Tamira Basalo, también historiadora del arte, curadora. Entonces, conozco a Susana en esta fiesta
unos amigos, Manuel Munive, que también es curador de arte, hacía unas fiestas que se llamaban Fiestas Arcadia. Entonces en estas fiestas tocaban grupos, ¿no? Y unas chicas nos invitaron a modelar, a hacer una especie de performance siendo sus maniquís, ¿no? Para mostrar ropa independiente. Entonces en la cocina habían ambientado la mesa de comedor de diario y ahí estábamos Giuseppe Campuzano, Susana Torres, unas cuantas chicas más que no recuerdo porque seguramente ni nos miramos, y yo. Entonces la conexión con Susana y la complicidad con Susana fue instantánea, ¿no? Ella estaba frente a mí y ambos nos maquillábamos y Giuseppe creo estaba a mi derecha. Giuseppe era muy tímido, además Giuseppe era muy celoso con sus amigos. No era una persona que entrara fácilmente de buenas a primeras a una cuestión de amistad. No, tomaba su tiempo. Nos vamos a desviar un poco el tema, pero Giuseppe estudió filosofía también. Yo no estudié filosofía, o sea, no estudié filosofía como una carrera. Giuseppe estudia filosofía, Giuseppe estudia diseño publicitario, diseño gráfico y publicitario en el IPP. Y luego, como a mediados de los 90, decide también empezar a escribir, ¿no? A atreverse a escribir, porque era un lector voraz. Decide estudiar filosofía, un poco también influenciado por Mario Bellatín. En esos años, mediados de los 90, nosotros habíamos conocido a Mario Bellatín a través de algunos otros amigos, y Giuseppe entabló una relación de amistad, de afecto, que me parece que la trasciende. Y es en medio de este andar juntos de ellos que luego Giuseppe decide estudiar filosofía, ¿no? Teología, ¿no? Filosofía. Entonces, Volvamos, tú estabas hablando de eso, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros participamos en esta performance, Susana, Giuseppe y yo. Ahí nos conocimos con Susana, nos reímos mucho, en fin, y no nos volvimos a ver. Obviamente con Giuseppe sí, porque yo me encuentro con Giuseppe y un grupo de amigos, que éramos como 5 locas de atar, que andábamos juntos. Nos habíamos conocido con Eduardo Bermejo, y en realidad de las cuales quedamos solamente 4 o 3, que eran Eduardo Bermejo, Giuseppe Campuzano y yo. Y en esa época la gente gay que se movía también, que compartían los espacios que nosotros, nos miraban con recelo, y como nos vestíamos muy parecido, bueno, era inevitable, compartíamos todo, ¿no? Nosotros compartíamos todo. Entonces nos veíamos exactamente iguales. Entonces nos bautizaron como los clones. Entonces cada vez que nos veían llegar decían: ahí vienen los clones. Obviamente la carga era despectiva, ¿no? Era una burla. Pero era muy divertido porque quienes nos decían los clones se protegían detrás de la armadura de la camisa de cuadros, la barba y el bigote. Entonces nosotros les decíamos las ahombradas, sin alusiones personales de ningún tipo, nada. Entonces era muy gracioso. Entonces bueno, pasó mucho tiempo. Gustavo Buntings fue uno de los, es hasta hoy, pero en esos años era uno de los
principales impulsadores y promotores del arte nuevo, del arte, digamos, de la vanguardia del arte, de las artes plásticas, ¿no? A través suyo muchos artistas logran tener, sus trabajos logran tener visibilidad, ¿no? Porque obviamente en los espacios oficiales les era negado, ¿no? Entonces lo mismo con Betty Pipo, lo mismo, empiezas a darte cuenta que son todas experiencias que de repente sucedían en el mismo espacio de tiempo, ¿no es cierto?, bajo de repente la misma atmósfera, influencia, que de repente se cruzaban o iban en paralelo, pero que de repente no necesariamente se conocían, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo y Gustavo Buntins, creo, fue director del Museo de Arte Italiano, ¿no? Y él hacía como encuentros de performance, hacía distintos tipos de actividades. Finalmente creo que salió de la dirección del Museo de Arte Italiano y justo en el momento en el que estaba construyendo, junto con un colectivo de artistas, entre los cuales estaba Alfredo Márquez, Alex Ángeles, Chio Flores, Susana Torres misma, una performance. Y como ya no la podían hacer en el Museo de Arte Italiano, encuentran espacio en la casa del grupo de teatro Magia, que era uno de los templos, ¿no?, también de la movida contracultural del teatro y de la movida subte, porque ahí se hacían conciertos también al amparo de José Carlos Urteaga, que era el director del grupo de teatro Magia, que había sido ex actor de Cuatro Tablas. Se hacían todas estas actividades. Entonces fue muy gracioso, porque esa es una anécdota muy graciosa y además muy reveladora de lo que ha sido nuestra relación a lo largo de nuestras historias, ¿no? De la relación de Giuseppe Campuzano y mía, de Susana y nosotros, en fin. Y es que Susana le sugiere, parece a Gustavo, que necesitaban a un cuerpo más, ¿no? Un cuerpo más para realizar esta performance. Entonces Susana me tenía en mente a mí. Pero nosotros no habíamos logrado en esa fiesta intercambiar ningún tipo de dato, ninguna teléfono, dirección, absolutamente nada. No podía ubicarte. Entonces no podía ubicarme. Pero obviamente me imagino me rastrea por la gente que nos había invitado a esta fiesta a hacer esta performance. Entonces, lo gracioso es que Susana llega donde, no Susana, sino que el que se encargó, el que nos buscó, obviamente, como te digo, por sugerencia de Susana, fue Gustavo. Pero Gustavo, pensando que era yo, busca a Giuseppe Campuzano y lo cita, ¿no?, para hablar y proponerle participar en esta performance, pensando que era yo. Entonces, luego, al contarle a Susana con quién había hablado, Susana le dice que no era yo, porque Susana ni siquiera recordaba quién era quién, que es algo que nos ha pasado mucho a Giuseppe y a mí. Entonces, finalmente Susana me encuentra y me reúno con Gustavo, me citan
acepto, acordamos reunirnos para hacer esta performance. Voy a la casa a Magia, y cuando entro me encuentro con Beto Montalva, que ya se estaba lanzando varios vasos de Cuba Libre antes de la performance, ¿no? Entonces, claro, bueno, me saludo con Susana, felices. A partir de ahí nuestra amistad es una de mis amistades más entrañables, porque a partir de ahí fuimos inseparables durante muchos años. Nos veíamos prácticamente todos los días, de la misma manera que con Giuseppe y Eduardo, ¿no? Alberto muere el año 91. Alberto muere en el año 91. Y esta performance me parece que es o en el 90 o en el 91. Debe ser, no sé si tú te acuerdas porque el contexto de la performance, que es dirigida, es ideada y dirigida por Gustavo Buntings, se llamó Ultimátum Día. Y era una subasta de arte, ¿no es cierto?, de los nombres más importantes de las artes plásticas peruanas, como escenario, ¿no?, dentro del contexto de la guerra de Medio Oriente, en la que Estados Unidos estaba bombardeando Irán, ¿no?, la tormenta del desierto, ¿no? Exacto. Entonces esa misma noche se realiza la performance. Entonces la performance proyectaba imágenes del bombardeo como imágenes de las obras de arte, y en esa época se había, no sé si ustedes recuerdan, estrenado la película de Batman, que tenía Jack Nicholson caracterizando al Guasón. Entonces Beto Montalva era el subastador, el director de la subasta, el martillero, y estaba caracterizado como el Guasón. Y Susana Torres y yo éramos los cuerpos sobre los que se proyectaban estas imágenes, y que andábamos como una especie, en este escenario, como una especie de pasarela, ¿no?, modelando distintos tipos de atuendos blancos, ¿no? Yo estaba travestido con un corset, con ropa interior, Susana con un bikini de hombre, en calzones, ambos hicimos semisdesnudos, se proyectó la imagen de Sarita Colonia, en fin, y vuelvo a repetir esta misma escena, ¿no? Para prepararnos para la performance, en el camerino de Magia, nos tuvimos que sentar todos frente al espejo del camerino, ¿no?, con todas estas bombillas, ¿no? Era una cosa primorosa el camerino de Magia. Y encontramos que cuando entramos Susana y yo, ya estaba Pipo maquillando a Beto. Obviamente ellos ni se acordaron de mí, ¿no? Y nos sentamos Susana a mi derecha, yo, y al extremo estaba Beto, ¿no?, fumando su cigarro, porque era un fumador empedernido, y Pipo maquillándolo. Entonces nos estábamos maquillando todos frente a un espejo otra vez, ¿no? Y Susana y yo nos reíamos, cuchicheábamos y qué sé yo, en fin, hasta que nos quedamos en silencio, todos concentrados en el maquillaje, con una especie de tensión en la atmósfera, y la voz, y en eso, en medio del silencio, irrumpe la voz potente, porque si algo caracterizaba a Beto, que era conocido por ser una de las más bellas voces del teatro peruano, porque tenía una voz muy grave, muy potente, lanza un comentario enorme después de unas bocanadas de cigarro y dice: "Pero qué bien te maquillas". Y luego lanza su risa socarrona, que era muy conocida, ¿no? Y entonces Susana y yo nos miramos y nos empezamos a reír, y empezó pues la chacota, la broma, la mariconada, ¿no?, frente al espejo.
hay a quien nos dedicábamos y que no sé qué, y que no sé cuántos, y que por aquí, y que por allá. Si fue el año 91, debe haber sido una de las últimas performances de Alberto. Sí, Alberto además era una persona... Alberto era, era la estrella de ese dúo. Ambos eran las estrellas, pero Alberto era todo luz, ¿no? Alberto era un imán, Alberto te atraía, Alberto que además fue fundador del MOL, ¿no? Uno de los primeros colectivos de activismo por los derechos homosexuales, hoy LGTBIQ y demás. Perdón, disculpen mi alergia. Alberto era además una persona también, ambos eran personas muy cultas, ¿no? Que les interesaba siempre, que estaban en búsqueda de hallar, encontrar, construir lenguajes desde la ruptura, desde la transgresión, desde no seguir ningún canon. Entonces, y de los dos, Alberto, Pipo era pues el cerebro, él hacía la dramaturgia, no solo textual sino teatral, ¿no es cierto? Y Beto era su actor, ¿no? Ambos actuaban siempre, pero Beto tenía también esta vocación por salir de los límites del teatro. Y a ver, yo pude ver a Alberto Montalva en una performance en una discoteca que se llamaba Nirvana. Era una discoteca donde la gente joven de esos años iba a escuchar música, ¿no es cierto?, que no se escuchaba en ese entonces, ¿no? Todas estas hordas de gente maquillada, vestida de negro, iban a estas discotecas, aun cuando, digamos, el templo de todo esto es una discoteca que quedaba acá cerca, en el Jirón Chincha, que se llamaba No Helden, donde toda la gente subte, punk, se reunía y donde se realizó el concurso de rock, ¿no? Uno de los concursos de rock más importantes de esa época, ¿no? Entonces, bueno, yo pude ver a Alberto en una performance usando sangre, no me acuerdo si tenía que comer carne cruda, no me acuerdo, era una cosa fuerte y grotesca en el Nirvana. Luego de eso, sí, bueno, luego de esta performance, en esta performance luego nos quedamos conversando, Pipo y Beto, en fin, y ellos me proponen, Beto me invita a su taller, ¿no? Me dice, ¿por qué no vas a nuestro taller? Nosotros dictamos unos talleres de teatro, me encantaría que vayas, ¿no? En fin, no era una cosa, tampoco fue una cosa demasiado, ¿no?, formal ni exigente, todo era en medio de una cosa alegre, divertida, ¿no? En ese entonces, yo creo que ellos estaban dejando el Cocolido, creo que todavía estaban en el Cocolido, pero estaban mudándose en la época del Ultimátum. No sé si ya estaban, me parece que estaban mudándose al Teatro Los Grillos. El Teatro Los Grillos era el teatro de Sara Joffre, que tenía justamente el grupo de teatro Los Grillos, ¿no? Un grupo de teatro independiente. Sara Joffre, una de las dramaturgas, directoras y animadoras, digamos, del pre-teatro de grupo. Porque Sara Joffre es mucho mayor, bueno, ya falleció, ¿no? Pero Sara Joffre era pareja, o sea, trabajó junto con Aurora Colina, ¿no? Todas estas relaciones que se van cruzando y se van tejiendo, ¿no? Y entonces Aurora tiene su propio espacio en el Cocolido, Sara en Los Grillos,
compra este lugar que era como un hangar, como una especie de hangar de fábrica, ¿no? Como de depósito con techo alto, de calamina, qué sé yo, ¿no? ¿Dónde quedaba? Quedaba en San Joaquín. La urbanización San Joaquín es parte de Bellavista, de Callao. Está como después de San José, como cerca, está entre la Colonial y Venezuela, digamos como que cerca a Fawcett, cerca a San Marcos. En realidad da para una de las puertas de San Marcos. Me lo sé perfectamente porque es ahí donde yo llego. Dime, ¿y Alberto generaba su actividad económica a raíz de los talleres nada más? No, bueno, ellos tenían el Querel. El Querel, okay. Ellos tenían el Querel, que luego cambia de nombre, se llama Cabaret y luego lo traspasan, ¿no? Lo venden. Pero ellos hacían talleres y además sus talleres eran muy reputados. Ellos tenían una muy buena reputación como maestros, eran muy exigentes y además eran implacables con sus juicios sobre los actores, sobre el teatro y sobre lo que estaba en su juicio. Bueno, Sofía Rocha es parte de mi generación, ¿no? ¿Tú estudiaste con ella? Claro, somos de la misma generación. Yo llego entonces finalmente al Teatro Los Grillos, o sea, al Teatro del Sol, donde estaban ahí Beto y Pipo, me matriculo y empiezo a trabajar con ellos. Por Teatro del Sol ha pasado mucha gente. Ellos incluso han sido uno de los primeros grupos que abrieron el camino de la danza-teatro, ¿no? Porque ambos hacían danza. Como parte de su formación, de su entrenamiento como actores, ellos habían sido alumnos de las pioneras de la danza contemporánea en el Perú, ¿no? Todas extranjeras. Maestras extranjeras que vinieron acá y se quedaron aquí y ellas fueron las que hicieron que la danza contemporánea, la danza moderna o la danza teatro floreciera, ¿no? Entonces ellos hicieron distintas obras de teatro danza, en fin. Y luego que muere Alberto Montalva, Teatro del Sol continúa con Pipo Ormeño, solo él une a otras personas más. Yo soy, digamos, parte de la última generación de Teatro del Sol, porque obviamente su taller, por Teatro del Sol han pasado muchos maravillosos actores y actrices, invitados, ¿no es cierto?, a ser parte de ese colectivo, lo han hecho para una obra específica, o lo han hecho, por ejemplo, Elenita, la gran Elena Guambos, ¿no es cierto?, trabajó antes de unirse a Cuatro Tablas con Pipo y Beto, ¿no? Era actriz de Teatro del Sol. Y es a través de Pipo y Beto que ella conoce el trabajo de Cuatro Tablas y luego, bueno, deja a Pipo y Beto y trabaja con Cuatro Tablas. Pero han pasado muchos otros actores, gente que se ha formado o ya venía con otras experiencias de teatro, pero que luego entraban a su taller y luego se quedaban, ¿no? Algunos actores en las giras, como Margot López, se quedaron en Europa. Otra actriz con un actor más que hicieron una obra muy bonita, que yo no llegué a ver, pero que Pipo me mostró en video y que él le tenía mucho cariño a esa obra, que era justamente una obra que hablaba sobre los desaparecidos en el periodo de la guerra interna. También se quedaron, una se fue a Colombia, el otro así, en fin, ¿no? Entonces, los actores que entraban a su taller, bueno, hay gente que siempre es pasajera, ¿no? Y otros nos quedábamos y formábamos parte del elenco de Teatro del Sol, ¿no? Pero en estricto, Teatro del Sol eran Pipo y Beto, ¿no? Entonces, continuó después del año 90. En mi generación hubieron dos chicas maravillosas, María Esperanza Delgado, que era la engreída de Beto Montalva, que vivía en La Punta, una actriz
Dejó el teatro, vive en Italia, pero una chica con unas condiciones, una energía y un talento para la actuación maravillosa, con una fuerza increíble. Y luego en el camino entra Sofía Rocha, que había venido del Club de Teatro de Lima también. Y que había pasado por el TUC para prepararse. Mira, Sofía Rocha es considerada la mejor actriz de su generación y una de las mejores actrices en la historia de este país, ¿no? Ha trabajado con los más importantes directores de teatro peruanos y ha tenido la oportunidad y el privilegio de hacer los mejores roles del teatro, ¿no? Nos ha regalado performances maravillosas, ¿no? Entonces, Sofía postula el TUC. Yo no llegué a postular porque ya entré. Pipo y Beto eran maestros del TUC. Entonces, Pipo y Beto me desanimaron. Me dijeron, ¿para qué vas a entrar? Sofía llega de haber sido rechazada en el TUC. Sofía Rocha no fue aceptada en el TUC. Y entonces llega al taller de Pipo y Beto, ¿no? Y se queda ahí. O sea, la primera experiencia de Sofía Rocha es con Teatro del Sol.